como hijos de Dios. Hoy es el Día de los Padres, así que yo les vengo a presentar al mejor padre que puede existir. Porque en la palabra dice que aunque nuestros padres nos dejaran, Él siempre va a estar con nosotros. Así que antes de comenzar quiero definir, ¿verdad?, lo que significa identidad. Y según la Real Academia Española, dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Y otra de las definiciones es la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Desde el momento en que nosotros nacemos, ya vamos formando nuestra propia identidad. Algo básico como nuestro nombre, rápido nos asigna un seguro social, un DNI, independientemente de la nacionalidad de cada uno. Y a medida de que va pasando el tiempo, nuestras experiencias de vida, también nuestra cultura, nuestra familia, va formando lo que es nuestra identidad. Entonces, les voy a pedir en esta mañana que me acompañen a Juan 1, versículos 12 y 13. Y cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Ok, así dice la palabra del Señor. En Juan 1, 12 y 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo sé que ya oraron por mí, pero yo quiero orar nuevamente para que sea el Espíritu Santo y no se mezcle mi humanidad. Así que les pido que me acompañen en esta mañana en oración. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este privilegio, Padre, de poder estar aquí, Señor, trayendo tu palabra, Espíritu Santo. Yo te pido en esta hora, Señor, no que me quites, Señor, sino que seas tú utilizándome, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que mi humanidad no se mezcle, que mi opinión no sea la que yo exprese, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo pasando carbón encendido sobre mis labios, Señor. Que sea una palabra que edifique, Señor, que sea una palabra que vaya directamente al corazón, Señor, que exista el quebrantamiento, que exista el arrepentimiento, Padre, porque así es tu palabra. Tu palabra es de amor, Señor, pero también de corrección, porque tú como Padre nos amas, Señor, y también nos corriges, Padre. Te entrego mis nervios, Señor, te entrego mi mente, Señor, te entrego todo aquello que me hace ser humano, Señor, y lo deposito en tus manos, confiando y creyendo que en todo momento serás tú, Espíritu Santo. Amén y amén. Como les leí anteriormente, en 1 de Juan 12 dice, mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta identidad que el Señor nos está regalando no es porque no las merecemos, es por su inmenso amor, misericordia, por su gracia, que Dios envió a su único Hijo a la tierra para que nosotros podamos tener esa facilidad, esa conexión con el Espíritu de Dios y dejar, y no solo ser creación, sino ser llamados hijos de Dios a través del perdón y la salvación que solamente Cristo nos puede dar. Esto quiere decir que todos nosotros, como les dije al inicio, nacemos y vamos formando nuestra propia identidad natural a través de las experiencias. Pero el Señor no fue nuestro creador. Y por error muchas veces pensamos, y las personas también piensan, que todos somos hijos de Dios. Y no es así. La palabra nos dice que todos somos creación de Dios. Y que no es cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Padre, es que el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestro ser y entonces somos llamados hijos de Dios.
Y yo no sé si ustedes realmente están viendo la gran diferencia de ser solo creación a ser llamados hijos de Dios. Eso es algo fuerte, es impactante porque somos, siendo no merecedores, tenemos esa oportunidad por gracia y por amor de ser coherederos junto con Cristo. Y muchas veces, sabiendo, diciendo, no, yo sé que yo soy hijo de Dios, no vivimos conforme a la voluntad de Dios. No vivimos como las Escrituras dicen que vive una persona que tiene al Espíritu Santo. Y entonces ahí nuestra identidad no está realmente definida. O le servimos al mundo o somos realmente el templo del Espíritu Santo. Porque según nosotros podemos diferenciar a una persona del mundo, se supone que el mundo pueda identificar quiénes son los hijos de Dios. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Saber que pertenecemos a la familia de Dios es el distintivo de identidad más sólido que puede existir. Porque la identidad de Cristo no cambia con la corriente del mundo. La identidad de Cristo no es una tendencia, no es una moda. La identidad de Cristo permanece para siempre. Y no tenemos que dejar la mentalidad de ver la Biblia como una historia del pasado, porque Dios nos dice que Él es el mismo en ese tiempo, es el mismo hoy y siempre será. Y todas esas maravillas que podemos ver en las Escrituras, esas manifestaciones del Espíritu Santo que pudimos ver a través de ellas, el Señor las puede hacer hoy. Pero ¿quién los limita? Realmente, ¿por qué estamos limitando la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida? Somos nosotros. Porque el Señor nos recuerda una y otra vez que el Espíritu Santo habita en los hijos de Dios. Y no solamente fuimos perdonados, nosotros fuimos adoptados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier persona, mi gente. No es Don Pancho, el dueño de la gasolinera de al lado. No es el vecino de al frente. No es el gobernador siquiera. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Padre. Y no importa de dónde usted venga. No importa si vino o no de buena familia. Si tiene dinero, si tiene título, si tiene estudio, la posición laboral, el Señor está dispuesto a recibirlo y hacerlo nueva criatura. Porque nosotros antes de que el Espíritu Santo viviera en nosotros, vivíamos en una vida de pecado, porque no teníamos el Espíritu Santo. Y aún así decíamos, no, yo soy hijo de Dios, Dios ama a todos, Dios nos ama porque Dios ama su creación. Claro que sí. Y Dios tiene misericordia de su creación. Y es por eso que en su palabra dice que para no solo ser creación, tenemos que darle la bienvenida al Espíritu Santo en nuestra vida y aceptar que Jesús es nuestro Salvador para pasar a ser hijos y coherederos. Entonces, cuando pensamos en la identidad como hijo de Dios, las personas piensan que pues, es cristiana, se tiene que poner una falda como esta, no me puedo maquillar o hacer algún tipo de conducta que es definido como esos son cristianos. No. Realmente una persona que tiene al Espíritu Santo en su vida y en su corazón, lo va a demostrar desde la forma de pensar, de hablar, de cómo actúa con las otras personas y también cómo viste, todo. Porque es que usted no me diga que usted es el mismo de antes, recibió al Espíritu Santo y continúa siendo el mismo. Eso es imposible, porque al momento de nosotros recibir al Espíritu de Dios, hay una lucha entre espíritu y carne. Y entonces empezamos a ver cómo nuestro interior comienza a modificarse y las personas a nuestro alrededor comienzan a identificar que realmente somos diferentes. Y claro, tenemos al Espíritu Santo con nosotros.
Así que aquí nos recuerda que no solamente es decir, no, yo amo a Dios, yo sé que Jesús es el Salvador. No, es recibir al Espíritu Santo y permitirle que Él trabaje en cada área de nuestra vida. Hablé de conducta, hablé de apariencia, pero ¿qué pasa con la mentalidad? Aquí es donde yo me identifico mucho porque yo nací en un hogar donde siempre se me habló de Dios, de que yo sabía pues, ir a la iglesia, de que mi conducta siempre fue propia en el sentido de que me criaron de esa forma, una conducta aprendida. Y no fue hasta los 18, 19 años que por voluntad propia realmente, con madurez, yo dije, ok, yo soy cristiana, yo me consideraba siempre hija de Dios, pero desde entonces fue que yo le di la bienvenida al Espíritu Santo en mi vida y pude ver cómo el Señor transformó mi vida, la forma en cómo yo veía a las personas, la forma en cómo yo me veía a mí misma. Porque así es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza a trabajar con nuestra mentalidad, porque lamentablemente nos mantenemos pensando en lo que hicimos, no nos sentimos merecedores. Señor, pero es que yo fui fornicaria, yo fui adúltera. Señor, es que yo hice tantos crímenes, yo fui una agresora, un agresor. Señor, es que yo te maldije tanto tiempo. Pero es que el Señor ya nos perdonó. Ya usted se entregó al Señor y ya usted a través del arrepentimiento le dijo, Señor, yo soy nueva criatura. Ahora tu espíritu vive en mí. ¿Cuál es la necesidad de nosotros mantener esa falsa creencia de que no somos merecedores de nada? Ojo, no estoy diciendo que tenemos que enaltecernos ¿verdad? Y acaparar con toda la gloria, porque aquí el grande es Dios y la gloria y la honra es de Dios. Pero tenemos que eliminar de nuestros pensamientos la culpa. Miren, existen dos tipos de culpa. La adaptativa es la normal, la que se supone que los cristianos hayamos pasado ese proceso, porque a través de la culpa viene el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, ¿cómo va a haber transformación y cómo el Espíritu Santo va a trabajar con nosotros? Porque si no hay arrepentimiento, vamos a entender que todo lo que estamos haciendo está correcto. Como por error muchos tienen el pensamiento, no, pero es que yo no he matado a nadie, pero es que yo no robo. Y piensan que porque no han hecho esos pecados grandes, porque sabemos que no hay pecados grandes o pequeños, pero estamos acostumbrados a categorizarlos, a ponerle niveles, pues entonces yo no soy pecadora. No. Ese pensamiento de culpa no adaptativo es el que te está deteniendo, es el que está jugando con tus emociones y que cada vez que algún líder utilizado por el Señor le dice, mira, toma esta parte, mira, canta este corito, mira, haga esto, usted dice, no, pero es que yo no estoy preparada, no, pero es que yo fui. Esa mentalidad de culpa es la que le está deteniendo. Miren, ya el Señor lo perdonó, perdónese usted. Hay un dicho que está en todas las redes y en todo lugar que dice que el Señor conoce tu nombre y el enemigo también lo conoce, pero Él te llama por tu pecado. Y eso es lo que nos tiene estancados. Estamos confundiendo lo que es la humildad con lo que es creernos menos. Tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos dé la visión y que nos permita vernos como Él nos ve. Y no se los estoy diciendo porque se escucha bonito, se los estoy diciendo porque es algo con lo que Dios ha trabajado y continúa trabajando conmigo. ¿Por qué? Porque he sido muy dura conmigo y yo sé que muchos de ustedes también. Hemos sido demasiado duros, creemos que por ser hijos de Dios tenemos que ser perfectos y no. Vamos a tener debilidades, pero les tengo buena noticia. El Señor se glorifica y se fortalece en nuestra debilidad. Porque el Espíritu Santo vino a fortalecernos y a guiarnos. Porque nosotros siempre vamos a tener ese lugar, esa área vulnerable. Porque si no nos vamos a creer que no necesitamos ni siquiera la ayuda de Dios porque podemos con todo. No. Nosotros necesitamos esa área para decir, Señor, hasta aquí yo llegué, ya no puedo, haz tú, Señor. Ayúdame a verme como tú me ves a mí. Ya lo pasado ha pasado.
Y no necesariamente si no tuviste una vida muy pecaminosa, pero esa baja autoestima de que no somos merecedores, de que yo no lo estoy haciendo bien, de que yo no merezco, de que nos pongamos a compararnos con otros, eso nos está limitando. Y el Señor no quiere eso. Hoy el Espíritu Santo te dice, entrégame también tu mente. Yo quiero trabajar con esas falsas creencias, porque el Señor ya te está viendo como, o sea, el Señor te ve como una perla preciosa. El Señor sabe el potencial que ustedes tienen en cada uno de sus manos. El Señor les ha entregado dones. El Señor les ha entregado habilidades. No le siga pidiendo al Señor, dame herramientas. No, dígale, Señor, enséñame a utilizar las que ya tú me diste. Dame la fortaleza, dame la visión que tú tienes conmigo. Porque el Señor nos ha prometido muchas cosas, pero nosotros tenemos que dar nuestra parte también. Tenemos que trabajar para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, fuimos renovados. ¿Y cómo nosotros saber que realmente el Espíritu Santo habita en nosotros? Por nuestros frutos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, vamos a comenzar a tener esa lucha interior de lo que es carne, de lo que es espíritu. Pero nosotros vamos a comenzar a demostrar amor, vamos a comenzar a demostrar paz, paciencia, bondad, dominio propio. Y mientras más vamos fortaleciendo esa relación con el Espíritu Santo, ese dominio propio, cada vez que me ofrezcan algo que en el pasado tal vez me llamaba mucho la atención, o esas tendencias hoy día, que muchas tendencias nos están desenfocando lo que realmente es Dios y le están dando el beneficio a otras cosas. Cuando aquí vuelva, nuevamente lo digo, al grande Dios. Porque yo no le sirvo al universo, yo le sirvo al creador del universo. Porque yo no manifiesto, yo declaro y me ato a la conformidad de lo que Dios quiere en mi vida, no de lo que yo quiero, no de lo que yo creo que es bueno para mí, de lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Miren, cuando yo tenía aproximadamente 20 años, recuerdo que pues yo estaba bien en las cosas del Señor y recuerdo que para ese tiempo, quien fue mi pastor, el Señor lo utilizó para ministrarme y me dijo que el Señor me decía que no basta con que yo sea buena ante los ojos del mundo, que yo tenía que ser buena para los ojos de Dios. Eso me chocó fuerte porque yo decía, pero es que yo no estoy fornicando lo normal, yo no estoy haciendo esto, yo estoy viniendo a la iglesia, pero es que yo estaba en esa conformidad de que solamente voy a la iglesia, pero yo no estaba dando mi todo al Señor. Yo no estaba permitiendo tal vez que Él trabajara en otras áreas en mi vida. Yo estaba viniendo los viernes y los domingos a la iglesia. Era diferente a mis amigas, a las de la universidad, pero realmente yo estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. No. Ya Dios depositó una identidad en mí, me dio una nueva identidad. Yo estaba trabajando para que ese propósito en mi vida se lograra. No. Yo me estaba preparando. No. Yo estaba siendo buena para el mundo. Ay, qué nena buena, mira, ella es tranquila, ella es calladita. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué yo estaba haciendo para Dios? Porque tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para nosotros comenzar a trabajar para otros. No podemos dar lo que no tenemos. Queremos hablar mucho del Espíritu Santo, de Dios, de la Biblia, pero el Espíritu Santo está habitando en ti. ¿Usted es testimonio de lo que está hablando? Cambiar nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de vivir. Y para yo decir que yo tengo una identidad de Cristo, yo tengo que conocer a Cristo. Yo tengo que tener mis propias experiencias con Cristo, porque yo he tenido muchas experiencias con Dios. El Señor ha cambiado muchas cosas en mí que no necesariamente las tiene que cambiar en usted. Porque cada uno de nosotros somos bien distintos, tenemos unas personalidades distintas, tenemos gustos distintos. El Señor a mí me ha quitado cosas que a mí me hacen pecar o me alejan de Él.
pero no necesariamente eso le haga pecar a usted. Por eso es necesaria esa conexión con el Espíritu y decirle, Señor, escudriña mi corazón y mi mente y dime qué tú quieres que yo trabaje. No esperar que estén solo los predicadores explicando y dando, ¿verdad?, su testimonio y trayendo la palabra del Señor y ya. Y si yo me estoy equivocando con lo que yo estoy diciendo, y si yo les leí un versículo que realmente ni siquiera existe, y ustedes amén, 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 y no leen la palabra del Señor. Y entonces dicen, soy hijo de Dios, pero ¿quién es tu padre? ¿Tú conoces a tu padre? ¿Tú conoces realmente a tu padre? En Romanos mencionaba que hay que fortalecernos en el espíritu, porque cuando estamos en la carne, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí en mi forma, la palabra lo explica más detalladito, pero aquí he explicado mi propia manera, dice que cuando estamos en la carne pensamos en cosas de la carne, pero cuando estamos en el espíritu pensamos en cosas del espíritu. Entonces hoy, ¿usted se está enfocando más en las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? En Romanos 8:14 dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Más adelante dice que nosotros no hemos recibido a través del Espíritu Santo un espíritu de temor, ¿verdad? De esclavitud, que nos mantiene en el temor. El Señor nos dio un espíritu de libertad, un espíritu que nos recibe como sus hijos. Y dice que por eso es que nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Así que en esta hora declara una mentalidad de Cristo. Declárale al Señor, Señor, porque no necesariamente que esté pecando, es que su mentalidad, esas falsas creencias que tal vez las experiencias de vida, porque tal vez sus padres terrenales, el vecino en la escuela, le hizo creer de usted mismo. Usted comienza a declarar, Señor, yo tengo una mentalidad de Cristo. La enfermedad, claro que va a llegar, la depresión puede llegar, la ansiedad puede llegar, pero usted comienza a declarar que usted es fortalecido por el Espíritu de Dios y que usted va a salir con la cabeza en alto de este proceso, porque no estamos exentos de pasar por situaciones. Vamos a pasar por situaciones, pero el Señor es quien nos fortalece y nos brinda esa paz. Cuando nosotros comenzamos a mantener esa relación realmente con quien es nuestro verdadero Padre, que es nuestro Señor, Él empieza a moldear la forma en cómo tú te ves. Y ya usted deja de ver el pasado de la misma forma. Deja de estar estancado, de que yo sufrí, es que me hicieron esto, es que en esta iglesia me hirieron, es que ya yo no puedo hacer la misma porque cada vez recibo lo mismo. Y esa mentalidad de víctima, tenemos que cambiarla. El Señor ya no te ve así. El Señor te ve como una perla valiosa. El Señor tiene tantas cosas maravillosas con cada uno de ustedes. Y Dios necesita que ustedes digan, ya Señor, ya se acabó. Yo quiero que tú me uses. Yo no quiero ser solamente una silla llena ahí por tantos años, no. Yo quiero, Señor, que donde haya problemas, Señor, que tú pases, Señor, un bálsamo en mis labios y yo pueda infundir palabras de paz. Que donde haya enfermedad, Señor, tú seas utilizándome, Señor, para la sanidad. Porque la gloria es de Dios, no somos nosotros. Nosotros solo somos instrumentos del Señor. Pero usted tiene que permitirle que el Espíritu Santo trabaje en ustedes. Los dones son irrevocables, eso lo sabemos. Pero qué lindo cuando usted le canta al Señor. Qué lindo cuando usted trabaja para el Señor y que una persona que no lo conoce le dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Se nota. Eso se siente bonito, no me digan que no. Y no es que se están enalteciendo de nada. Es que es lindo ser reconocido por el Espíritu de Dios porque hay diferencia. En un mundo lleno de problemas, de oscuridad, que no saben hacia dónde van. Cuando nosotros recibimos ser hijos de Dios, además de que el Señor ya perdona nuestros pecados, de que el Espíritu Santo comienza a confrontarnos y a trabajar con nosotros,
para nuestro bien. Puede que duela, puede que moleste, pero es para nuestro bien. Y en la palabra dice que cuando nos convertimos en sus hijos, somos bendecidos. Y estoy hablando de bendiciones de todas formas, especial, espirituales. Porque estamos acostumbrados a ver la bendición de forma monetaria, de cuando oramos, Señor, mi casa, Señor, mi carro, Señor, necesito alimento, Señor, es que yo necesito este trabajo, Señor, pero es que yo quiero viajar, todo material. Pero ¿y qué pasa con las bendiciones espirituales? Vuelvo y digo, si nuestra mentalidad está en la carne, vamos a pedir cosas de la carne. Pero si nosotros estamos fortalecidos en el Espíritu, vamos a tener esa hambre y sed de pedirle al Señor más y más de su Espíritu. Señor, dame más entrega. Señor, dame más de tu presencia. Señor, quiero que me utilices. Señor, yo quiero que tu voluntad se cumpla en mí. Nuestra oración cambia. El Padre nos aceptó como hijos. Y la meta de cada uno de nosotros aquí es estar en el reino de Dios. Porque no nos convertimos en hijos solamente para recibir toda esa clase de bendición. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe si realmente hay arrepentimiento. Porque decimos, yo me arrepiento y vuelvo a caer en lo mismo. Y en lo mismo, y en lo mismo. ¿Realmente hay arrepentimiento? El arrepentimiento transforma. Me arrepentí realmente, Señor, yo voy a hacer todo lo posible para no volver a caer. Si vuelve a caer, no fue intencional y vuelvo otra vez, Señor, dame más fortaleza. Pero ese relajito de seguir cayendo en lo mismo, el Señor conoce sus intenciones y su corazón. A Dios nadie le engaña. A Dios nadie le engaña. Y lo podemos ver en la historia de Saúl, cuando Dios lo quita del trono porque trató de engañar al Señor. Cuando Dios lo envió a que acabara con absolutamente todo y él viene y le dice al Señor, pero es que yo te quería dar la mejor ofrenda, las mejores ovejas eran para ti. El Señor sabía la intención y nosotros muchas veces nos hemos justificado de esa forma. No, Señor, pero es que yo hice esto de esta forma, pero era para ti o era por el bien. ¿A quién estamos tratando de engañar? Él es nuestro creador y el Espíritu habita en nosotros. Él sabe nuestros pensamientos porque Él nos formó. Entonces, cuando usted sabe quién es, nada ni nadie lo puede venir a confundir. En la universidad no pueden venir a decirte, mira, veas esto porque eres una charra, estás fuera de grupo. Usted no se va a sentir como que esa necesidad de pertenecer porque usted sabe ya a quién le pertenece. Porque cuando está en el trabajo y viene esta tentación de mentir, tal vez de hacer un cambio para recibir más beneficios, o porque me gusta un poco a fulana y soy casada o él es casado. El Señor nos prueba constantemente. Pero cuando tenemos ese espíritu de ti, tenemos esa conexión que nos habla y dice, para ahí no. A mí me la ha hecho, yo he tratado de tomar decisiones pensando que no son malas y que son sanas, y el Espíritu me dice dentro de mí como que no lo haga, no lo haga, no lo haga. Tú sabes que está mal y yo, pero es que esto no es malo. Esto lo hace todo el mundo. Pero el Espíritu Santo está ahí para guiarte. Y ese es uno de los regalos más lindos que recibimos cuando somos llamados hijos de Dios. Y entonces cuando el Señor me dio el mensaje de la identidad de Dios, yo decía, como que, ay Señor, yo quisiera que tú me entregaras un personaje bíblico que fuese un gran ejemplo de tu identidad. Obviamente sabemos que el mayor ejemplo es Jesús. Que Jesús, siendo humano, pasó por situaciones que tú y yo hemos pasado y peor. Y Él nunca olvidó quién era ni cuál era su propósito de vida. Pero como estamos acostumbrados a decir, no, pero es imposible. Es imposible poder vivir esa forma de Jesús. Cuando Dios nos dice que sí podemos. Porque cristiano se llama ser seguidores de Cristo. Nosotros tenemos que reflejar la vida de Cristo, el amor de Cristo. Porque para eso estamos aquí. Y todo lo que Cristo logró, no somos Cristo. Pero todas esas cosas nosotros podemos porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Señor nos puede utilizar. El Señor puede sacar demonios, el Señor puede sanar.
pero ustedes y yo somos los que lo limitamos. Entonces yo seguí, Señor, ¿a quién? ¿A quién? Y el Señor puso en mi mente y en mi corazón a Daniel. Y yo sé que todos conocen aquí a Daniel por los sueños y por el foso de los leones. Y no les voy a traer la historia completa de la historia de Daniel, eso ustedes en sus casas lo leen, porque es muy bonita. Pero dentro de todo de Daniel, el Señor me decía como que Daniel nunca olvidó quién era. Él siempre se mantuvo firme. Él, a pesar de todo lo que le ofrecieron, él sabía quién era. Entonces, miren, para traerles contexto, cuando el rey Nabucodonosor envió, ¿verdad?, que llevaran delante de él a jóvenes israelitas para que trabajaran para el reino. Y él le dijo al jefe de los guardias que estos jóvenes tenían que tener estas cualidades, que la persona tiene que ser apuesto sin ningún defecto físico, que tenían que ser inteligentes, con actitudes de querer aprender de todo. Le dio una lista de las cosas que tenían que tener esos jóvenes para poder trabajar para su reino. La preparación llevaba 3 años y dentro de toda esa preparación le cambiaron el nombre a Daniel y a sus amigos que venían de la tribu de Judá. Y el nombre de Daniel es bien importante aquí porque el significado de su nombre significa Dios es mi juez. Y el rey quería retirar esos nombres y darle unos nuevos porque el nombre de Daniel y sus amigos glorificaban a Dios. Y el rey quería ser exaltado él, exaltado sus dioses porque ellos creían en otros dioses. Y decían, no, voy a cambiarle los nombres. Les cambió los nombres. También quería cambiarle la alimentación. Y ahí Daniel dijo, no, espérate. Yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Y Daniel fue donde el jefe de los guardias y le dijo, yo no me voy a contaminar con esta comida. Yo me voy a quedar con mi alimento que me enseñaron allá en Israelita. Y que es la que glorifica al Espíritu Santo, a Dios. Y el guardia le dijo, pero ven acá, ¿tú quieres que me quiten la cabeza? ¿Me corten la cabeza? Yo no puedo hacer esto. Y salió unos amigos de Daniel y le dijo, no, vamos a hacer una prueba de 10 días. Déjanos alimentarnos solo con verduras y agua. Y si usted ve que estamos más débiles, que no nos vemos en apariencia y fuerza igual que los demás, pues entonces nos vamos con la alimentación del rey. Pasaron los 10 días y Daniel y sus amigos solo con verduras y agua se veían más fuertes, estaban más llenitos, con más fuerza, más energía que el resto que se estaba alimentando con el vino y el alimento del rey. Y entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos negociado nuestro alimento que proviene del cielo, que el Señor nos ha dicho, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto? No, pero es que es el rey, si me corta la cabeza. Porque lo leemos al papagayo, pero vamos a entrar en la mentalidad de Daniel. No es fácil decirle que no al rey, que para ese tiempo, ¿no quieres hacer esto? Muerto. Y hoy día, sin tener ese tipo de consecuencias, aún así negociamos nuestra identidad por querer agradar, por querer ser parte del grupo. Les enseñaron nuevas lenguas, les enseñaron sobre la ciencia, les enseñaron muchas cosas y aún así Daniel y sus amigos nunca perdieron su identidad en Dios. Ellos continuaban orando. Podemos ver cómo Dios dotó a Daniel de diferentes dones de sabiduría. Él podía interpretar los sueños del rey. Que no voy a entrar en eso porque son varios sueños, pero sí podemos ver que en todo momento Daniel decía, no soy yo, es Dios. El rey quería compensarlo y él le decía, yo no quiero esas recompensas, yo trabajo para Dios. Él siempre se mantuvo firme sobre quién era él. También vemos como los amigos de Daniel fueron tentados porque no se postraron ante otros dioses. ¿Y qué hicieron? Los pusieron en un horno, calentado 7 veces más, que incluso que el que estaba trabajando en el horno por el calor se murió. Y ustedes en una posición así, ¿qué ustedes harían? Y volvemos con la falsa creencia, eso fue hace muchos años, eso ya no pasa. Es el mismo Dios. El rey pudo ver que de 3 se veían 4 en el horno y que salieron sin ningún tipo de rasguño. Luego podemos ver
que Daniel continúa trabajando para el Señor y siendo utilizado para su gloria. Y él continúa orando 3 veces al día. Situación por la cual otros sabios y magos tuvieron envidia de Daniel y le dijeron al rey, ven acá, ¿por qué entonces no creamos una ley de que todo aquel que no adore, ¿verdad? Porque tú eres el rey y tú le empezaron a exaltar que tú eres el grande y que adoren a otros, vamos a echarlos en la fosa de los leones. Porque sabían que esa era la única forma que podían ver caer a Daniel. Porque Daniel daba un ejemplo de que realmente, de quién realmente era su Dios. Y de esa forma, Darío dice, pues que sí. Pero cuando ve que el que cayó en la trampa fue Daniel, a Darío le dolió. Porque Darío sabía que Daniel era una persona ejemplar, era sabio, era utilizado por su Dios, él le decía a su Dios. Aún así, dentro de todo, Daniel es lanzado en la fosa de los leones. Y vuelvo y digo, ¿cuántas veces hemos negociado nosotros nuestra identidad como hijos para evitar este tipo de consecuencias? Pensando y limitando el poder de Dios, pensando que Dios no puede hacer esas cosas en nuestras vidas. Por la mente de Daniel pasan muchas cosas, la ansiedad, el miedo de que va a estar encerrado con leones. No era un león, eran muchísimos leones. El rey Darío no durmió en toda la noche pensando en qué pasó con Daniel. Pero ahí estaba Dios en todo momento y envió sus ángeles para que le cerraran la boca a los leones. La mañana siguiente, cuando el rey va y lo busca, Daniel está glorificando al Señor. Esto lo hizo Dios. Y no hay duda de que entonces todos tienen que empezar a creer en el Dios de Daniel. Y tiraron entonces a los sabios y a los magos y los leones se los devoraron porque tenían hambre y ahí se dio a demostrar, por si había duda, que los leones tenían hambre. No era que los leones no querían comer y estaban llenos, no, tenían hambre. Y entonces en esta mañana yo les pregunto a ustedes, ¿qué situación está pasando en su vida que les está haciendo olvidar realmente su identidad? Porque el Dios que yo le creo, al Dios mi Padre, Él es capaz de apagar cualquier horno. Él es capaz de callar cualquier bestia, cualquier león, porque Él nos protege en el proceso. Y no importa cuál sea su situación hoy, el Señor les recuerda que Él es más grande que su situación. Y por si ustedes tienen duda de quién es su Padre, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Eso lo dice Isaías 40:26. Y ese es tu Padre. Y ese es mi Padre. El creador del universo. ¿Y por qué te limita? ¿Por qué constantemente olvidas de quién tú eres hijo? El mensaje fue corto, fue preciso. Yo sé que hoy es un día especial también, pero el Señor me inquietó a recordarles a ustedes que Él es su Padre y que Él los ama. Y que si hoy es un día tal vez memorable para los padres, y tal vez usted no tenga a su padre al lado, o tal vez está pasando por muchas dificultades, el Señor les dice, yo soy tu Padre, yo te fortalezco, yo te consuelo, yo te brindo paz, yo te brindo amor. Yo he estado ahí siempre. Y si usted todavía sigue siendo únicamente creación del Señor y hoy quiere decirle, quiero que seas mi Padre, también es el momento. No es tarde mientras haya vida. Así que yo he concluido el tema, pero les voy a pedir que estén todos puestos de pie. Vamos a hacer una oración, porque todos necesitamos fortalecernos cada día más en el Señor.